primer lugar, quería agradecer muy especialmente a Jorge Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza, y Sergio Abreu, secretario general de Aliadi, quienes vinieron especialmente a acompañarnos en este encuentro desde sus respectivos países, así que es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañan de manera virtual y también, por supuesto, a aquellos que vinieron a nuestro auditorio en el día de hoy. La idea del encuentro de hoy es presentar dos informes. Uno es el informe Mercosur, que realizamos hace 25 años, es una de nuestras publicaciones insignia, y también el informe de la Comunidad Andina, que también es uno de nuestros informes subregionales. Y luego vamos a tener también un conversatorio con expertas y expertos de diferentes países de la región que van a conversar sobre el futuro y el presente de la integración regional. Sabemos bien que juzgar o evaluar los procesos de integración regional, y en especial estos dos bloques, sin tener en cuenta el contexto externo o exógeno, es imposible. Cada uno de estos bloques está sujeto a vaivenes o avatares internos, pero además externos. Y si uno piensa en los últimos 15 o 20 años, ambos bloques han tenido que pasar por diferentes crisis: la crisis del multilateralismo, la ralentización de la globalización, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la crisis financiera del 2008, la pandemia y ahora la guerra. Así que creo que dentro de todo este contexto, pensar o juzgar los procesos de integración, y en particular estos bloques, podemos ver que ha habido movimientos, se han mantenido de alguna manera resilientes. Y esto lo vemos claramente en una encuesta que nosotros realizamos todos los años en 18 países de la región. Es la encuesta más importante en términos representativos del total de la población de América Latina, junto al Latinobarómetro, y donde indagamos diversas cuestiones vinculadas con la integración y el comercio. Y lo que observamos es que el 70% de la población de los países que componen ambos bloques apoya la integración regional, y más del 50% de la población también de cada uno de los bloques considera que estos bloques tienen impactos positivos en sus propios países. Con lo cual me parece que esto claramente mucho nos dice, y creo que a todos los que de alguna u otra manera estamos involucrados en los procesos de integración regional nos redobla esfuerzos o nos tiene que redoblar compromisos. Dicho esto, quería comentar tres agendas que para nosotros son muy importantes y que afortunadamente en los últimos años en ambos bloques hubo algunos avances. Una es la agenda de ambiente. Es una agenda que creemos que tiene que ser relevante para la región por tres razones centrales. Una, porque si no nos vamos a quedar afuera. Claramente, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo están poniendo cada vez más medidas, restricciones, regulaciones ambientales que nos están impidiendo de alguna manera producir o exportar más y mejor. Así que eso es central. Y además para verlo en términos de oportunidad, porque puede ser realmente una oportunidad para diversificar mercados y bienes y servicios. Y en tercer lugar, porque por nosotros mismos estamos viendo cómo cada vez más el cambio climático está afectando los niveles de productividad y las exportaciones en los países agroexportadores. De acuerdo a un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario, por la bajante del río Paraná se perdieron en el último año más de 600 millones de exportaciones en Brasil, Uruguay y Argentina. Así que este es un desafío enorme, y además nuestros ciudadanos nos lo están reclamando. En esta encuesta que veíamos, que comentaba el Latinobarómetro, lo que observamos es que más del 50% de los latinoamericanos está dispuesto a pagar un precio mayor por un bien que haya sido producido amigablemente. Es decir, que está dispuesto a ver reducido su ingreso disponible con tal de que se produzca de una manera más verde. En segundo lugar, la agenda de género. Esta es una agenda que afortunadamente también aquí hubo algunos avances en ambos bloques, y para nosotros es una agenda central. Como decimos siempre, creemos y queremos que las mujeres tengamos todos los beneficios que trae el comercio, como es entrada de divisas, acceso a empleos generalmente bien pagos y de calidad, y lo que vemos es que la brecha laboral de género en el sector exportador es superior incluso a la brecha laboral que existe de género en el promedio de la economía. Hace pocas semanas publicamos un informe, que de hecho lo estuvimos presentando aquí en nuestro auditorio, en Argentina, México, Colombia y Perú, donde justamente pusimos en evidencia esa brecha laboral que es muy grande.
Y en tercer lugar, la agenda digital. Una agenda digital que también hubo algunos avances en ambos bloques. Y cuando hablamos de agenda digital, no solamente creemos que es importante hablar de firmas digitales o trámites digitales, sino también la agenda de comercio electrónico y en particular comercio electrónico transfronterizo. Nosotros desde el INTAL tenemos una alianza con la Asociación Latinoamericana de Internet, donde la idea es promover e incrementar el comercio electrónico transfronterizo entre países del Cono Sur y México. Y también, cuando hablamos de la agenda digital, hablamos de la agenda de nuevas tecnologías, y ahí también creemos que tiene que ser una agenda muy relevante en América Latina. Los niveles de productividad en comparación a otros países del mundo están bajando considerablemente. Un informe reciente también de la CEPAL habla claramente cómo el promedio de productividad de América Latina es inferior al promedio mundial. Después de la pandemia, esto cayó considerablemente y aquí las nuevas tecnologías pueden tener un impacto importante, principalmente la inteligencia artificial, que sabemos que es una de las tecnologías más abarcativas y más disruptivas en este sentido. Pero comentado todo esto y en este contexto, la idea es tratar de pensar en una mayor convergencia, como decimos siempre, entre los diferentes bloques y en particular entre la comunidad andina y el Mercosur. Sabemos que hay muchas diferencias, muchas divergencias, muchas especificidades en cada uno de los bloques y dentro también de cada uno de los bloques, pero creemos que hay espacio para una mayor convergencia, tanto en la agenda más tradicional, como es facilitación del comercio, pero también, por supuesto, en la agenda más nueva, como la que acabo de comentar. Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas y esperemos entonces que hoy se lleven ideas, sugerencias, reflexiones para seguir contribuyendo a construir una América Latina más integrada hacia adentro y hacia afuera y como siempre decimos también con el firme convencimiento de que no hay desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable si no hay intercambio y cooperación. Muchísimas gracias. Y ahora entonces le doy la palabra a Jorge Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, para que nos dé unas palabras. Gracias, Ana, en primer lugar, por regalarme 1 minuto y medio más. Quiero agradecer esta invitación al BID INTAL, a ti, Ana Vasco, por este momento muy oportuno, muy propicio. Y saludar a Sergio Abreu, mi colega y amigo, y por supuesto felicitar la acción que haces frente al ADI, a las autoridades de Mercosur y a todo este estupendo y calificadísimo auditorio y a quienes nos siguen a través de las redes, a quien presenta el informe, a Alan Freire, estudioso de Asuntos CAN. Yo quiero aprovechar estos 10 minutos de una manera muy sintética de la siguiente manera. Primero, nosotros creemos que este es el momento de hacer, como tú lo acabas de afirmar, Ana, un esfuerzo para converger. Han pasado los tiempos de la emulación de los organismos de integración y justamente ese nombre, ese calificativo de integración tiene que prevalecer por encima de todo. Hoy el mundo, con una pandemia, con los efectos de una guerra, con una inflación, nos está obligando a tomar unas determinaciones distintas. Si no lo hacemos, nos van a juzgar. Si lo hacemos, apenas estamos cumpliendo nuestra obligación y nuestro deber. Por eso casi que comienzo por la conclusión, es invitarlos a que hagamos un esfuerzo para que a partir de este evento, recogiendo lo que en eventos pasados, porque recuerdo que en junio del año 2019, en un evento de BID y el CELA, propuse que hiciéramos la integración la convergencia de los sistemas de integración, pero la pandemia nos sacó de rumbo en la agenda y estaba previsto para hacerlo en la CAN, en Lima, en el año 20. Quiero reiterar esa posibilidad para que en próximos meses podamos, entre todos, organizar un evento que nos honren en la ciudad de Lima, en nuestra sede, para que nos reunamos allí a hacer un manifiesto importante de la convergencia por la importancia y, por supuesto, por buscar unos fenómenos que nos permitan sostenibilidad y crecimiento económico y, desde luego, mejoramiento de las condiciones sociales de América Latina. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros en esas rutas que tú has señalado hemos concentrado muchos esfuerzos porque soy de la creencia que hoy el ser humano no puede hacer nada sin transformación digital y sin sostenibilidad ambiental. Por eso, esos son 2 ejes y son un par de, como si fueran unas columnas bípedas en las cuales sostenemos el pilar de nuestra acción. Y de eso se han derivado que hemos construido una Carta Ambiental Andina, en su desarrollo una plataforma ambiental, un Intercom que está ya a punto de entrar en funcionamiento en pocos meses, que van a permitírsenos hablar 4 millones de documentos mensuales entre las aduanas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú,
y también estamos avanzando con un sistema de agenda digital andina que tiene otra serie de contenidos, incluso al interior en la institución. Les digo yo que incluso hemos modernizado nuestra plataforma de página web que tenía 520 años sin modernizarse. En fin, creo que hoy hay una CAN moderna, una CAN dinámica, una CAN actual, una CAN con resultados. También tenemos Estatuto Migratorio Andino de reciente facturación. Tenemos la norma de roaming. Hoy podemos llamar de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, cero costos y viceversa, y en todos los sentidos en cualquier país. Tenemos además una zona de libre comercio, que es uno de nuestros hitos. Tenemos una norma que permite ahora la movilización dentro de nuestros países hasta por 180 días para turismo sin que pase nada en frontera, como si fuera un solo territorio, como somos un territorio andino. Y recientemente, nuestros presidentes se han reunido en la ciudad de Lima, en nuestra sede, en donde por primera vez en 53 años logramos que además no solamente se hiciera el homenaje a la institucionalidad, sino que de allí saliera una declaración presidencial de fortalecimiento a la institucionalidad, de estímulo al proceso de integración, de indeclinable factura de compromiso con todos los 112 millones de ciudadanos andinos. Y esto lo ha hecho el presidente Arce de Bolivia, el presidente Lasso de Ecuador, el presidente Petro de Colombia y el presidente Castillo de Perú. Y ejercemos una permanente tarea de coordinación que nos está llevando a otros retos, que creo que además en este encuentro, al finalizar, tendremos una hoja de ruta para mirar esas perspectivas de cuál es el sendero que debemos nosotros acotar entre todos para apuntarle a un liderazgo nuevo de América Latina. ¿Y por qué estamos en la casa haciendo todo esto? Primero, porque es lo que el mandato del Acuerdo Cartagena nos determina. Segundo, porque nace de los mandatos presidenciales. Y tercero, porque en este momento el mundo requiere que hagamos un protagonismo para beneficiar primero a nuestros ciudadanos andinos y para también proveerle a la humanidad lo que tenemos. Nosotros somos un supermercado del planeta. Nosotros somos una despensa alimentaria del mundo y queremos entonces en eso mejorar mucho nuestros sistemas de calidad en temas y estamos trabajando en asocio con el CBP, el Cono Sur, con Senacica, con el OIRSE de Centroamérica, para mejorar nuestras condiciones en sanidad vegetal, en sanidad animal, porque entendemos que para poder poner más productos en los mercados deben ser siempre cumpliendo rigores de calidad. Y eso nos ha permitido, y las cifras hablan por sí solas, que en el año 2021 hayamos crecido en exportaciones al mundo en el 42.1%. Nosotros pasamos a exportar al mundo 136.500 millones de dólares, 40.000 millones más que en el año 20, creciendo el 42.1%. Y crecimos también nuestras exportaciones intracomunitarias en el 32.2% al pasar a cerca de 8.700 millones de dólares en exportaciones intracomunitarias. Pudimos afectar positivamente un crecimiento bastante vertiginoso en la región del 12.5% del PIB del 21 al 22 en nuestros países. Y para decirles otra cifra, los vuelos internacionales se incrementaron en el 68.3% y hoy tenemos un registro de cerca de 16 millones de vuelos internacionales. Esto significa que estamos creciendo, que estamos respondiendo, que convertimos la pandemia en un difícil momento, pero también de ese difícil momento lo convertimos en una enorme oportunidad. Y nos concentramos en buscar soluciones para mitigar efectos sobre la economía y crear condiciones a través de 66 decisiones que hemos aprobado, 44 en pandemia, que facilitan el comercio, que eliminan trámites, que al final fue un acelerador a nuestro proceso de digitalización y de transformación digital para modernizar todos nuestros procesos en nuestros países y con nuestro comercio. Hoy tenemos, en el último dato, por primera vez como primer cliente y comprador de la CAN a China, que pasó a los Estados Unidos. Eso significa que estamos en evolución, que estamos creciendo y que debemos prepararnos, pero no de manera insular, sino integrados todos para nuevos retos, no solamente para el liderazgo, en el caso nuestro, por supuesto, de posicionar a nuestra entidad, al organismo internacional, a la CAN, en lo que nos compete, sino para ser también contribuyente a estos procesos de integración regional que permitan hacer convergencia de instituciones. Pero más allá de la convergencia de instituciones, tener como óptica final, como objetivo mayor, cómo buscar el bienestar de la ciudadanía latinoamericana. Y por supuesto, a nosotros, cuando nacimos, nos dijeron
que el propósito de la CAN era integrarnos para buscar calidad de vida de los ciudadanos andinos. Así que ahí confluimos. Y creo que Mercosur tiene una tarea en las mismas condiciones, ALADI lo hace, y el CELA, y CEPAL, y Alianza Pacífico, y todos en América Latina. Así que creo que tenemos una obligación muy grande y un gran reto. Nosotros creemos que esa es la ruta, y desde ya quiero, Ana y Sergio, estar dispuesto personal, institucionalmente, para que organicemos ese evento y además tengamos la oportunidad de ser anfitriones allí en la CAN, para seguir trabajando en esta hoja de ruta que nos permita además potenciar a América Latina en un momento importante para la humanidad. Cuando, repito, estamos en unas convulsiones, tú lo decías hace un rato, no sabemos si estos son los cambios de la época o es una época de cambios. Hay que mirar qué es lo que está pasando, pero mientras tanto no podemos quedarnos quietos, estáticos, sino dinámicos y trabajar en lo que nos compete. Esa solvencia que nos ayuda a todos en la hoja de ruta es ponernos al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos latinoamericanos en cada una de las competencias que tenemos. Muchísimas gracias. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Sergio Abreu. Gracias. Gracias, Ana. Un gusto estar acá, por supuesto, con tanta gente, con tantos amigos, con Jorge, que además de alguna forma convergemos en un esfuerzo orientado a la integración y sobre todo porque ya tenemos algunos años en estos temas. Yo a veces hago un poco la broma de que tengo cicatrices hasta en el pelo, porque la integración nos ha llevado a ver todo esto y a decir las cosas como son. Hoy, y Jorge lo planteaba con mucha realidad, hoy tenemos el mundo, 2/3 del comercio mundial se hace intrafirma. 2/3. El 60% de los productos son terminados, semiterminados, se terminan en otros lados. Las cadenas de producción están llevando de los grandes centros de consumo un nuevo sistema en el que obviamente por varias razones está afectado el multilateralismo, no solo en las normas, sino también en la forma de administrar este sistema multipolar del mundo, por decirlo así, donde no sabemos todavía, por eso es el cambio de época, a dónde vamos, pero sí sabemos que la perspectiva que tenemos en el corto plazo y en el mediano plazo es una caída de la producción como repercusión de la guerra, por el aumento de los alimentos, por el aumento de los insumos, por el aumento del combustible, la inflación que nos está afectando. Es decir, todas nuestras economías están enfrentadas a una importación de situaciones globales, unas más que otras, como el caso de la pandemia, pero hoy el gran desafío es este. Si tenemos hoy en nuestra región, miren que yo a veces me resisto un poco a hablar de América Latina. Soy medio políticamente incorrecto porque todavía no le encontré el teléfono a América Latina. Cada vez que quiero hablar con América Latina me dice, ¿y el teléfono? No sé. Y cuando alguien tiene que hablar con una institución, por lo menos tiene que saber la dirección. Y la América Latina es muy importante porque es un fraccionamiento de distintas regiones que están orientadas a ver cómo se defiende desde el punto de vista social e integral. ¿Cuánto negociamos nosotros en ALADI? 13 países, incluido obviamente la comunidad andina y México, 10%, frente al 60% de América, Europa, 50% en la integración, como reflejo de nuestra integración, estamos en un porcentaje del 10%. Y esto no es obviamente ni satisfactorio, ni tampoco es bueno para los millones de pequeñas y medianas empresas que tenemos en la región, que a raíz de la pandemia perdieron cerca de 30 millones de puestos de trabajo. Es decir, la brecha productiva, la brecha digital y la brecha social se está creando una situación en una crisis internacional donde la región es la más desigual del planeta. Muy bien. Entonces, ¿esto es una visión negativa? Al contrario. Lo que tenemos que hacer es plantear voluntad política de los países, por un lado, la comunidad de los empresarios y los temas que son básicos. Hoy, por ejemplo, en toda la región tenemos zonas de libre comercio.
con Estados Unidos y con Europa, que va casi todo el Pacífico. Tenemos no zona de libre comercio o una especial irrelevancia en el Mercosur, con dificultades para avanzar en la inserción externa. Y con dificultades para avanzar en los temas claves que son el eje, vamos a decir, de nuestra inserción externa, en el que está la infraestructura. Si la infraestructura hoy no se moderniza, los costos no se ajustan al transporte multimodal, si no tenemos además los puertos digitales y puertos verdes que nos van a exigir, aunque seamos o tengamos la posibilidad de ser el granero en muchos aspectos del mundo, vamos a perder competitividad frente a otras regiones y sectores por el simple hecho de que la competitividad es un elemento que define claramente dónde es que se va a tener mejor acceso al mercado. Con esta visión es que yo quisiera insistir en el tema de la infraestructura, que para nosotros es muy importante. Hace 25 años yo firmé la hidrovía Paraná-Paraguay. Lo único que me ha faltado es dragar, porque no se ha dragado de todo. Pero digo, para que ustedes vean que a veces la integración queda en que los países no necesariamente tienen en sus voluntades políticas la intención de cumplir con estos temas, porque con la integración, ¿saben qué sucede? No se ganan las elecciones. El que habla de integración no consigue votos. El que habla de hechos concretos, sí. Pero la integración es inclusión social, es inclusión de género, es ver cómo las grandes comunidades que hoy están y cómo la enseñanza y la digitalización y la conectividad le cambia las características a la productividad de la conectividad. Este tema de la digitalización, por eso estamos tratando de trabajar con Jorge, con la comunidad, en todo lo que es las plataformas digitales para la micro y pequeña empresa, donde pueda tener una información de los mercados, donde pueda tener incluso con algoritmos adecuados, información que haga de sustituto, entre otras cosas, de una empresa de comercio exterior, donde se pueda manejar capacitación además en estos temas. Y además de todo eso, la posibilidad de la convergencia, que es muy importante. La LADI tiene un instrumento que no es una virtud del secretario general, es la virtud del instrumento, que es la convergencia. Todos los países de la región tienen acuerdos de alcance parcial, entre ellos el propio Mercosur o el propio acuerdo Brasil y Argentina del 88, se tienen que registrar en la LADI porque son una excepción a la cláusula más favorecida. Bueno, todo esto está creado para poder avanzar en forma regular y más en estas circunstancias. En estas circunstancias no tenemos excusa para tener dificultades en las fronteras. Les cuento lo que me pasó ayer. Llegamos aquí en el buquebús. Bueno, entre que paró el barco y salimos, pasó una hora. Así que imaginen lo que es una hora para hacer una pase de frontera. Y esto lo tenemos en las fronteras de un lado, del otro. Tenemos todo el tema de lo bioceánico. Estamos trabajando con Bolivia y Perú en el puerto de Hilo. Es decir, todo aquello que le va buscando también la integración social a toda esa micro, pequeña y mediana empresa, que es la que hoy tiene el gran problema de la falta de empleo, de oportunidad y de retraso en la educación y en los instrumentos digitales. Entonces, yo le diría, obras son amores. Aquí lo que necesitamos son decisiones políticas, avances, acuerdos. Estamos haciendo todo un estudio en la LADI para que las preferencias arancelarias sean conocidas. No todos los empresarios están al tanto de las preferencias arancelarias que tienen en los acuerdos de alcance parcial realizados. Y todo esto, ya estamos en la ley de rendimientos decrecientes, dicen los economistas, todo esto supone voluntad política, voluntad social de integración. Sin comercio no hay empleo, sin empleo no hay paz social. Y esto no sé si lo dijo Adam Smith o Carlos Marx, pero sí les digo a todos los dirigentes políticos, señores, el que no tiene trabajo es porque alguna política pública falló, en particular en la educación, que es lo que más incluye. Y después de eso, desarrollar el tema empresarial. Pero primero, antes que ganar una elección,
pensemos cómo puede ser el futuro de la próxima generación. Y de esto se trata la integración. Los instrumentos están a disposición, pero eso sí, lo que deciden son los que gobiernan, vaya, cualquiera es el síntoma, y que la integración hoy, si dentro de 2 años o 1 año me dicen que pasamos al 15%, ya bastante. Con este 10%, para mí todavía tenemos mucha cosa que hacer y tenemos el optimismo de poder hacerlo. Muchas gracias.